muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando nuestro programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca, verdadera y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para el triple continente hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro semanal de nuestro programa Encuentros. Como las mismas estadísticas lo demuestran, este pequeño canal de difusión del Ministerio Tinajas tiene ya unos 5 años de vida, cuando por estas fechas empezábamos tenuemente a compartir este programa. Desde entonces hemos emitido por internet y por radio unos 170 programas. Hemos trabajado y avanzado mucho para ser un referente de doctrina en la red, un referente de enseñanza teológica radical, un referente en el tema del divorcio, en el tema del verdadero evangelio, un lugar donde hallar consejería pastoral y también este canal es un punto tenaz y constante de denuncia de los falsos pastores del día de hoy. La gente está demandando la verdad radical en medio de tanta pandemia de falsa doctrina, estimado oyente. Por eso este canal avanza posicionándose cada vez más como un referente que dice la verdad, como una voz que clama en el desierto de Internet. Sin embargo, en medio de todo este trabajo ministerial ya hecho, aún nos faltan muchos temas por tratar, enseñar y denunciar. No obstante, hay un tema que ya es hora de ponerlo a la luz y es el tema de hoy. El tan conocido pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 9, con la famosa frase manipulada de: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Así que, ha llegado el día de compartir con usted toda la verdad que necesita saber para que no le sigan engañando los mal enseñadores de este tema y usted compare, estimado oyente. Compare lo que enseñamos nosotros aquí con lo que se enseña por ahí y comparando, aprenda usted la verdad. Dividiremos el estudio de hoy en diferentes puntos para que le sea más fácil recordarlo, seguirnos y luego repasarlo. Así que póngase cómodo y entremos en materia. Hay 3 pasajes bíblicos super mega manipulados por los falsos pastores del día de hoy. Pasajes bíblicos que son los pilares del negocio de la religión. El primer pasaje es el de Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarse. Este pasaje ya lo hemos explicado en el canal, estimado oyente. Es una auténtica manipulación para encerrar a la gente en un local y luego aplicarles la presión del siguiente pasaje. El segundo pasaje de la Biblia super mega manipulado es el pasaje de Malaquías capítulo 3 versículo 8 al 9 con el tema de: para usted no robar a Dios debe diezmar y así no estará bajo desobediencia ni bajo maldición. También tiene en el canal un vídeo que denuncia este tema. Pero el tercer pasaje, el más importante de los 3 a mi juicio, también super mega manipulado por el 99% de las iglesias del día de hoy, es el famoso pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, con la mentira y el invento de la oración de fe, y la mentira de que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Dicho como una simple confesión mágica de la boca, pero eso no es así. Todo esto conforma la gran mentira del negocio de la religión para meter de forma fácil gente en la iglesia y así luego chantajearles con el diezmo. Todo un negocio redondo montado sobre tan solo 3 pasajes bíblicos manipulados y que denunciamos nosotros desde aquí. Así que, si usted está en una de esas congregaciones donde manipulan estos 3 pasajes, usted ya no tiene excusa a partir de hoy, estimado oyente.
Dicho este preámbulo, entonces entremos en los puntos argumentales de Romanos capítulo 10, versículo 9. Le ruego que preste por favor mucha atención. Punto número 1. Con una lectura sencilla del texto de Romanos capítulo 10, versículo 9, ahí no se ve por ningún lado que haya que hacer una oración de fe repetida por otra persona. Siendo honestos con el texto, si uno lee el texto de forma imparcial, fríamente analítica, y no se deja llevar por la presión mediática de las iglesias, ahí el texto de Romanos capítulo 10, versículo 9, no está hablando ni por asomo de repetir una oración, ni de aceptar a Jesús en el corazón, ni de pasar al frente, ni pasar al altar, ni nada de las 4 leyes espirituales. Pero los indoctos, los eisegéticos, quieren hacer decir al texto lo que el texto no dice. Eso es manipulación y poner a añadidura la palabra de Dios, lo cual es grave y es pecado. Eso es lo que hacen los pastores del día de hoy. Punto número 2. En Romanos capítulo 10, versículo 9, Pablo le está escribiendo a gente que ya era salva, a gente ya convertida. Pablo no escribe este pasaje para que la gente sea salva. No. Desde el inicio mismo del libro de Romanos, allá en capítulo 1, versículo 8 y versículo 13, Pablo dice claramente hermanos. Y al decir hermanos, Pablo está hablando a personas que ya se habían convertido. Y cuando llegamos a Romanos capítulo 10, versículo 1, el inicio del capítulo, el contexto es también de personas ya convertidas. Por lo tanto, no se puede aplicar ese pasaje como diciendo, ¿ve? Ahí dice que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree que resucitó, entonces usted será salvo. No y no. Por lo tanto, Romanos capítulo 10, versículo 9, no puede ser un pasaje para la conversión de los gentiles. Tiene que estar diciéndonos otra cosa que luego veremos. Usted debe tener muy en cuenta este punto que estamos diciendo, estimado oyente, porque Pablo, desde el inicio de la carta hasta llegar aquí, está hablando a personas ya convertidas, ya salvas por medio del Evangelio, no que tengan que hacer una oración de fe para ser salvas. ¿Entiende este punto tan importante, por favor, estimado oyente? En cambio, los falsos pastores del día de hoy le hacen creer a usted que ese pasaje es para que usted se convierta. Pero no es para que se convierta. Es un pasaje dicho a gente ya convertida. Por lo tanto, es una manipulación e ignorancia de todo pastor usar este pasaje para la conversión de los gentiles. Punto número 3. Si confesar con la boca es suficiente para salvarse, entonces el diablo sería salvo, como dice Santiago capítulo 2, versículo 19, porque muchas veces el diablo ha reconocido a Jesús como el Señor en los evangelios y por supuesto cree en él. Y también cree que Jesús ha resucitado. Así que fíjese el absurdo de los falsos pastores del día de hoy. De hecho, hay millones de incautos que han caído en la red y han sido inducidos a confesar simplemente a Jesús con su boca y sin embargo siguen una vida de perdidos. Viven como mundanos y no evidencian salvación por ningún lado. Otros pueden decirme, pero pastor, mi vida sí cambió cuando repetí esa oración. Yo dejé el trago, dejé el baile, dejé la vida mundana, etc. Sí, pero ese no es el método de Dios para el perdón de los pecados. Y por otro lado, dejar de pecar no es una conversión. Eso se llama moralización. Por lo tanto, todo esto muestra que repetir una oración de fe no vale de nada ni es el método divino para la conversión de los gentiles. En conclusión, el diablo también repite oraciones. De hecho, es el autor de este invento de repetir una oración de fe. Una doctrina de demonios. Punto número 4. Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, está hablando en ese pasaje solo a judíos, no a gentiles. Y este es el punto más importante del estudio del día de hoy que le ruego atienda muy bien, estimado oyente. Por lo tanto, el pasaje, al ser para judíos, no sirve para aplicarlo a nosotros los gentiles.
es un pasaje solo para judíos, como vemos en todo el contenido y todo el contexto de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, donde Pablo solo está hablando a los israelitas. No está hablando a los gentiles, ni está hablando para los gentiles. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Romanos 10:11, como dice la Escritura, ¿a qué Escritura se refiere si los gentiles no tenían Escritura? Es evidente que Pablo está hablándole a judíos que son los que tenían las Escrituras, que tenían la Torá. Por lo tanto, repetimos este argumento contundente, estimado oyente. Romanos capítulo 10, versículo 9, y todo su contexto anterior y posterior es un pasaje solo para judíos, que no se puede aplicar a los gentiles como hacen los lobos pastores y las serpientes pastoras del día de hoy. Ya hemos dicho 1000 veces en el canal que en la Biblia hay dos grupos de hombres ante Dios, los judíos y los gentiles. Y también hemos dicho hasta el cansancio que el método gentil de salvación es diferente al método judío de salvación. Así lo estableció Dios. El método judío de salvación es diferente del método gentil de salvación, estimado oyente. Y aquí Pablo está hablando solo a judíos, del método de salvación judío, que es diferente del método de salvación gentil. El método de Dios establecido para la salvación del judío es creer en el Mesías. Y el método de Dios establecido para la salvación del gentil es creer en el Evangelio del Mesías. ¿Puede ver la diferencia? Aprenda bien esto, estimado oyente, porque esto no se enseña por ahí. En la grandísima mayoría de las iglesias del día de hoy aplican los pasajes bíblicos de los judíos, se lo aplican a los gentiles, como se hace en este caso con Romanos capítulo 10, versículo 9, y eso es un error. Es importante, muy importante ver el contexto de un pasaje para no sacarlo de contexto, porque si lo saca de contexto puede cometer un grave error y grave daño. Y aquí el contexto es que Pablo está hablando a judíos. Por lo tanto, si el pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 9, y su contexto está dirigido solo a judíos, fíjese entonces lo grave de todos los pastores que usan este pasaje judío aplicándoselo a los gentiles. Eso es mentirle a la gente y manifiesta la superignorancia soteriológica de estos pastores lobos y pastoras serpientes que muerden e inyectan el veneno del engaño y la mentira a la gente, haciéndoles creer a los gentiles que Romanos capítulo 10, versículo 9 es para ellos, engañándoles con el simple hecho de que confesando a Jesús con su boca, ya con eso el gentil es salvo. Pero eso es falso. Así que, en resumen de este importante punto número 4, en Romanos capítulo 10, versículo 9, en este pasaje Pablo está hablando a judíos del método de salvación judío. Por lo tanto, por ningún lado se puede aplicar este pasaje a un inconverso gentil para su salvación. Este pasaje no es una fórmula para aplicar a los gentiles para que vayan al cielo. Repito, este pasaje no es una fórmula para aplicar a los gentiles para que vayan al cielo. No, no y 1000 veces no. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11 es la explicación resumida del método de Dios para salvación del judío. Todo pastor ignorante y simple que use Romanos capítulo 10, versículo 9 como método para la conversión de los gentiles demuestra que no tiene ni idea del tema. Y demuestra que él es un auténtico perdido que también ha sido engañado e inducido a confiar en ese falso método de conversión de la oración de fe basado en este pasaje para los judíos. Alguien tiene que denunciar esto, estimado oyente. Alguien tiene que abrir la boca. Alguien tiene que cortar esta cadena de error doctrinal y engaño pastoral con la falsa oración de fe. Que conste en acta. Punto número 5. Piense esto, estimado oyente. Si la oración de fe fuera bíblica y tan necesaria para salvarse, entonces sería una doctrina que debería estar repetidamente clara en todo el Nuevo Testamento.
y los apóstoles enseñarían en todas sus cartas, a todas las iglesias, el tema de la oración de fe. Pero, no se ve nunca a ningún apóstol, ni a Jesús mismo, hacer, ni aconsejar hacer, ni una sola oración de fe en todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, los oracionistas quedan derribados. No hay ninguna evidencia bíblica de la oración de fe en todo el Nuevo Testamento. Y Romanos capítulo 10, versículo 9, no habla de repetir una oración de fe. Por lo tanto, los oracionistas son unos auténticos inventores, mentirosos y manipuladores que juegan con el alma de las personas, inventándose una doctrina que no existe, una oración de fe que no existe. Los oracionistas son gente terrible, estimado oyente. Son tan mentirosos y manipuladores como el diablo, inventándose una doctrina de demonios. No había oración de fe en aquella época del Nuevo Testamento. Nunca la hubo ni nunca la habrá. Es un método inventado americano de los pastores vividores que se aprovechan de la ignorancia de la gente y que manipulan a la gente para llenar fácilmente iglesias y así luego tener más clientes en sus locales que les quiten el diezmo. Todo un negocio redondo. Jesús, el modelo de evangelista, y Pablo, el mayor evangelista, nunca hicieron una sola oración de fe. Contundente. Que conste en acta. Punto número 6. Si tomamos el texto literalmente como hacen los falsos pastores del día de hoy que dicen que hay que confesar con la boca, entonces preguntamos a estos lobos, ¿qué pasa con los mudos y qué pasa con los que están en coma? Los mudos no pueden confesar con su boca, y se ha demostrado que hay gente en coma que oyen, están conscientes, pero no son capaces de comunicarse, ni de moverse, ni de repetir nada con la boca. Entonces, ¿se perderían? ¿Se da cuenta del absurdo, estimado oyente? También hay gente inválida que le ha dado parálisis de su boca, que es incapaz de escribir ni de hablar. Por lo tanto, sería una injusticia que la salvación dependa de confesar algo con la boca. Nuevo argumento que derriba a los oracionistas. Entonces, habiendo dicho todos estos puntos, ¿cuál es el verdadero significado, contexto y explicación de Romanos capítulo 10, versículo 9? ¿Cuál? Pues sencillo, estimado oyente, ya lo hemos adelantado algo. Si usted estudia con cuidado el contexto del capítulo y los capítulos anteriores y posteriores, Pablo está hablando del dolor que le produce la resistencia judía a ser salvos por la fe en Cristo el Mesías. Los judíos se resistían a creer en Jesús como el Mesías. Y por otro lado, estaban confiando en su propia justicia para salvarse. Es decir, pensaban ser salvos por sus supuestas obras buenas. Y a la vez rechazaban la doctrina de la resurrección de Cristo. Por eso, Pablo le dice al judío que, si hubiera algún judío valiente que confiese que Jesús es el Señor, si hubiera algún judío que reconozca la justicia del Mesías, y si hubiera algún judío que reconozca que el Mesías ha resucitado, entonces ese judío sí será salvo. Esto es lo correctamente teológico y exegético del pasaje de Pablo que está hablando en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11. Esta es la verdad exegética, estimado oyente, no lo que hacen los pastores del día de hoy. Pablo en Romanos capítulo 10 está haciendo un resumen de la situación espiritual del judío y está haciendo un desahogo de su dolor, contándole a la iglesia de Roma la triste realidad y la triste situación judía. Pero a la vez, Pablo está dando la solución al problema judío con Romanos capítulo 10, versículo 9. Es decir, por un lado, Pablo dice el problema judío actual: terquedad, autojusticia, negación del Mesías, negación del señorío de Cristo y negación de la resurrección del Señor Jesús. Pero ahora Pablo les dice: si hubiera algún judío que dejara su justicia y creyera en el Mesías confesándolo con su boca como Señor, y creyere que Dios lo resucitó de los muertos, ese judío será salvo. Así de claro, tan claro que lo entiende un niño.
Ese pasaje es la forma de mostrar el problema judío y a la vez dar la solución al problema judío. El judío se salva por medio de este método, dejando de lado sus obras justas, admitir que Jesús es el Mesías y creyendo que ha resucitado de los muertos. Entonces, con todo esto creído y confesado, el judío será salvo. En esencia, teológica y exegéticamente hablando, Pablo no está hablando de los gentiles, estimado oyente. No. Está hablando solo a judíos. Por eso aplicar este pasaje a los gentiles es un gravísimo error exegético. Todo pastor, toda iglesia, todo líder o toda persona que aplique este pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 9, a un gentil para salvarse, es un auténtico ignorante, es un auténtico perdido y es un ciego que guía a otros ciegos, y así ambos caerán en el abismo eterno. No se puede aplicar Romanos capítulo 10, versículo 9 a los gentiles, es un pasaje solo para los judíos. Si se lo aplica a un gentil, no se salva, porque el método gentil es por medio del Evangelio. Así que, estimado oyente, deje de confiar en Romanos capítulo 10, versículo 9 para su salvación y su conversión. Usted no es judío. Si usted ha caído en las garras del engaño de la oración del pecador basado en Romanos capítulo 10, versículo 9, inducido por este pasaje mal aplicado, usted no se ha convertido nunca. Le han engañado, está engañando a otros y debe abandonar urgentemente ese lugar donde le enseñan este método equivocado para que usted no sea cómplice de esos pecados de engaño. Romanos capítulo 10, versículo 9, no es el método de salvación para nosotros los gentiles. El método para los gentiles es el Evangelio. Así que abandone esas iglesias que enseñan la oración de fe y aléjese de toda iglesia donde se haga repetir una oración de fe más o menos así. Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti, reconociendo que soy un pecador y que he vivido alejado de ti. Perdóname. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a que vengas a mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. También te doy las gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, tomando el lugar que a mí me correspondía. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Oro todo esto en tu santo nombre. Amén. Padre Celestial, reconozco que soy pecadora. Acepto tu perdón por mis pecados. Confieso con mi boca que tú, Jesús, eres el Señor de mi vida, y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido que me ayudes a ser una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces ahora la conclusión de este tema. Conclusión número 1. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11, es el gran engaño de los últimos tiempos. No es el nuevo nacimiento como dicen muchos, no es el método de salvación para los gentiles, sino que es un pasaje fuera de contexto manipulado para fomentar el fácil igle crecimiento y que redunda luego en un fácil negocio del robo del diezmo. Conclusión número 2. Este pasaje ha demostrado que hay muchos pastores ingenuos que no examinan las escrituras como los bereanos y se han dejado llevar por el modernismo de inducir a los gentiles a confesar una frase mágica en una oración repetida y carente de toda base escritural. Y conclusión número 3. Declaramos pública y tajantemente, con la Biblia en mano, delante de Dios y de los ángeles, que es una auténtica mentira invitar a la gente a hacer una oración de fe basados en Romanos capítulo 10, versículo 9. Así que, escuche bien y mire la conclusión en la pantalla. Deseche Romanos capítulo 10, versículo 9 y obedezca Marcos capítulo 1, versículo 15. Romanos capítulo 10, versículo 9 es para los judíos y Marcos capítulo 1, versículo 15 es para los gentiles. Que conste en acta.
Bien, entonces, llegados ahora hasta aquí con la exposición y enseñanza correcta del tema de hoy, preste ahora atención al verdadero método de salvación para los gentiles que usted necesita confesar para ser salvo de la condenación eterna. Punto número 1. La Biblia dice que todo hombre gentil debe confesar ante Dios que es un delincuente culpable por causa de los delitos cometidos en toda su vida, por haber roto las leyes de Dios. El hombre es un delincuente en busca y captura bajo la justicia divina. Si Dios le da alcance y le quita la vida con sus delitos sin perdonar, Dios lo enviará a la cárcel eterna. Punto número 2. La Biblia dice que todo hombre gentil debe confesar y reconocer que Dios es un juez justo. Por lo tanto, tiene que hacer justicia sobre los delitos e injusticias del hombre delincuente. Todo hombre debe confesar esto ante Dios y en público. Dios no es un Dios amoroso, ni es un Dios bonachón ni sentimental, sino un Dios justo y temible que no puede saltarse la justicia que merecen las injusticias del hombre, ni tampoco es un Dios que perdona al hombre por el simple hecho de repetir una oración de fe. Eso no funciona. Punto número 3. La Biblia dice que usted como gentil debe confesar ante Dios y los hombres que la justicia divina que merece recibir usted por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, mata al Hijo para descargar la ira y la justicia divina que usted merece ante Dios por sus injusticias. Este punto es el Evangelio que salva a los gentiles. Punto número 4. La Biblia dice que usted como gentil debe confesar y reconocer la paciencia de Dios sobre usted para que usted se convierta por medio de este Evangelio. Si Dios cortara su paciencia y le aplicara hoy la justicia que usted merece recibir, entonces Dios lo enviaría al castigo y la cárcel eterna. Punto número 5. Aunque Dios ya descargó sobre su Hijo la justicia que merece en sus injusticias, eso no lo perdona a usted automáticamente de sus pecados, sino que Dios le manda a usted y a todo hombre gentil que confiese ante Dios dos condiciones indispensables para que Dios perdone todos sus pecados y los salve de la condenación y el tormento eterno. Escuche ahora bien, estimado oyente, las dos confesiones que usted como gentil sí debe hacer con su boca. Primera confesión. Usted debe confesar de forma concreta ante Dios los pecados pasados y debe abandonar sus pecados presentes. Esta es la primera confesión que la Biblia lo llama arrepentimiento. Segunda confesión. Usted debe confesar ante Dios que la justicia divina que usted merece recibir por sus pecados le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Y esa justicia usted debe apropiarse de ella por medio de la fe. Cuando usted realiza estas dos confesiones puestas por el Señor Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15 y no en Romanos capítulo 10 versículo 9, entonces Dios sí lo perdona de todos sus pecados y será usted salvo. Esta es la verdadera confesión para salvación de los gentiles, no la falsedad de la oración de fe y la manipulación de Romanos capítulo 10 versículo 9. Que conste en acta. Así que, una vez más, antes de terminar, le invitamos, estimado oyente, a que vaya al secreto de su habitación y allí, si puede, en sus rodillas ante Dios, descálcese en señal de reverencia y allí en sus palabras haga estas dos confesiones ante Dios. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje desafiante del día de hoy. La verdad sobre Romanos capítulo 10 versículo 9. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo confesado en público hoy es suficiente. Para preguntas y demás, deje sus comentarios o si quiere, escríbanos nicos@gmx.es. ¿Les ha confesado la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema este expositor bíblico, Nikos Ricoy, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano? Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo programa Encuentros.